Muy buenos días a todos los amigos de Hoja de Ruta, bienvenidos a un nuevo espacio de otras voces. Hoy tenemos la presencia del economista Carlos de la Torre, con quien vamos a conversar sobre algunas cosas que han sucedido en esta semana. Se ha anunciado, especialmente el día de ayer, tanto el ministro de Finanzas como el mismo presidente de la República, que según ellos, debido a esta baja del petróleo y al COVID-19, les va a tocar, dicen ellos, tomar medidas económicas que ya se las venían anunciando desde hace mucho tiempo atrás, pero que no sabían cuál era el momento. Parece que ahora sí encontraron el momento, más que todo cuando el FMI también les tiene presionados porque no les va a desembolsar lo que debía desembolsarles en este marzo. Muy buenos días, economista, bienvenido nuevamente a Hoja de Ruta. ¿Qué opina usted de estos anuncios de que vienen medidas económicas supuestamente por el COVID-19 y por la baja del precio del petróleo a nivel mundial? ¿Podíamos haber estado preparados para esta baja de petróleo? Bueno, muy buenos días. Evidentemente, el panorama se vuelve más negativo todavía para la economía ecuatoriana de lo que era hace unas pocas semanas, que ya estaba la situación bastante mal por un manejo económico totalmente irresponsable y orientado a objetivos que no son los del crecimiento y desarrollo y, en definitiva, de procurar el bienestar de los ecuatorianos. Y mi preocupación en este momento se ahonda en el sentido de que este contexto internacional bastante complicado, que va a golpear durísimo a esta economía ecuatoriana ya muy maltrecha, puede volverse el pretexto ideal para que las autoridades del gobierno tomen las medidas con las cuales accederían a los recursos del Fondo Monetario Internacional, que les salvaría unas pocas semanas, pero definitivamente les llevarían ya al fondo del abismo a la economía y a los ecuatorianos. Economista, pero ¿qué es un default? Porque se ha hablado mucho de que podríamos llegar a un default. Bueno, el default es una consecuencia de problemas graves en el manejo fiscal de un país que les llevan a dejar de pagar sus compromisos, sus deudas. Eso quiere decir el default. Entonces, esta medición del riesgo país, que es un elemento que en estos últimos días ha levantado estas alertas respecto de la economía ecuatoriana, justamente indica eso. Es decir, la economía ya venía con un manejo tan desastroso que le estaba llevando a una situación cada vez más complicada en términos de las posibilidades de cumplimiento de las deudas, principalmente la deuda externa. Y como el petróleo es uno de los generadores importantes de los ingresos fiscales, es una variable que es analizada a nivel internacional para el caso del Ecuador de forma prioritaria, y si el precio del petróleo cae, evidentemente la probabilidad de que el Ecuador entre en default, es decir, que no pueda pagar sus compromisos internacionales, es más alta, y eso se refleja en este número que se llama el riesgo país. Que ahora está bordeando ya, bueno, ya pasó los 2.000. Ya estamos cerca de los 3.000. Ya estamos cerca de los 3.000 puntos. ¿Quién nos presta con ese riesgo país, doctor? Bueno, absolutamente nadie en los mercados financieros convencionales, podríamos decirlo así. ¿Por qué? Porque el riesgo país es una medida también interesante en el sentido de que permite agregar de forma directa a las tasas de interés de los títulos de los Estados Unidos, que se supone que son riesgo cero. Entonces, un riesgo país de 2.700, 3.000, que es ya en los niveles en los que está el del Ecuador, significaría que a las tasas de los Estados Unidos tendríamos que sumarle casi 30 puntos porcentuales de tasas de interés, es decir, estaríamos accediendo a financiamiento, si es que hubiese quien se arriesgue, a una tasa de 30% anual, cuando hace 2 años, con este mismo gobierno, inicios del 2018, se logró colocar $3.000 millones de bonos soberanos a una tasa de 7.8% a 10 años plazo.
en este mismo gobierno. Es decir, en el transcurso de 2 años se ha deteriorado tanto la economía nacional y ahora con este impacto que significa la caída abrupta de los precios del petróleo, llegamos a este punto que parece casi irreal frente a lo que era una situación de la economía ecuatoriana solamente hace 2 años. Hace 2 años también estábamos con un crecimiento del 3%, doctor. Efectivamente, hay que tomar en cuenta que el Ecuador también sufrió otro impacto por la caída de los precios del petróleo en febrero del año 2016. Y acordémonos que todavía sin recuperarnos de esa situación, el país sufrió de una catástrofe natural, el terremoto que golpeó durísimo las provincias de Manabí y Esmeraldas principalmente, lo cual significó también un golpe económico tremendo. Eso nos llevó a que el año 2016 refleje esta situación con una caída del Producto Interno Bruto del menos 1.4%. Pero para el 2017 ya nos habíamos recuperado. Tan es así que los mismísimos funcionarios del Fondo Monetario Internacional que ahora están presionándole al Ecuador para el cumplimiento de estas cláusulas draconianas de su acuerdo, en noviembre del 2017, y eso no es que estoy contando, yo estuve ahí presente, aquí en el Palacio de Gobierno anunciaron textualmente que ellos se encontraban sorprendidos por la rápida recuperación de la economía ecuatoriana. Es decir, en ese momento la economía presentó condiciones que le permitieron salir de un bache importante que fueron terremoto y caída de los precios del petróleo, y al cabo de menos de un año estaba la economía ya otra vez en la senda del crecimiento económico, y para diciembre del 2017 alcanzó el nivel de pobreza más bajo de toda su historia, 21%, y niveles de desempleo que no superaban el 4%. 2 años después, ¿dónde estamos? Y esto no es una cuestión ni de la naturaleza, ni de efectos fuera del control de nuestras autoridades, hablo del precio del petróleo, sino que en gran medida la economía ecuatoriana se encuentra en este momento totalmente desguarnecida frente a estos shocks, sin ninguna posibilidad de poder recuperarse si es que no se da un giro radical a este mal manejo económico. Doctor, pero, o sea, usted nos quiere decir, o más que todo, entendemos que esto es una falta de gestión realmente en el tema económico. No se ha hecho nada, se ha querido solamente, o se ha apalancado toda la economía en préstamos del FMI, que igual no sabemos totalmente cómo estará el acuerdo porque no se le conoce directamente, pero ¿ha habido esta falta de gestión? ¿No ha habido una real política económica dentro del gobierno? Bueno, es clarísimo que no hay una política económica basada en objetivos claros y un programa definido. ¿Por qué? Porque la economía se ha manejado sobre la base de intereses particulares y con respuestas coyunturales a las exigencias de esos intereses, y también con negligencia en sus acciones. Es decir, no solo es la orientación que tiene, sino que se lo ha hecho mal. Desde la propia definición de los objetivos que se han hecho, esos débiles objetivos, como que el tema fiscal es la prioridad de un país. Entonces, el supuesto intento de mejoramiento de las cuentas fiscales como objetivo último es un error garrafal en la conducción de la economía. La economía debe orientarse a procurar el bienestar de las personas. ¿Qué significa eso? Generación de producción y por lo tanto de empleo, que va de la mano con ampliación del consumo, y para eso una política económica razonable va enfocada hacia el impulso productivo y el impulso del consumo para generar la dinámica producción-consumo en una economía que impulsa, genera desarrollo, y no orientarse en el tema fiscal, porque a la larga, ¿con qué se pagan las cuentas fiscales? ¿Con qué se cierra el déficit? Se cierra con ingresos que vienen de producir más, no de ahorrar más haciendo recortes, como muchas veces se dice, con ahorros de cocinera por aquí, por allá, y desbaratándole al Estado. Pero estaremos ahorrando, doctor, porque no sabemos dónde está el dinero. No sabemos a dónde han invertido lo que ha mandado el Fondo Monetario Internacional. No se ha hecho ni una sola obra en, por ejemplo, una carretera o un hospital, no se ha hecho nada. ¿Dónde está ese dinero?
esa es justamente la contradicción de este esquema que nos habla, entre comillas, de un supuesto ahorro, por ejemplo, con una eliminación de subsidios, que no es un ahorro, simplemente lo que se está es quitando recursos de un sector de la economía para darle a otro con un objetivo que no apunta justamente a generar producción, sino simplemente a atender requerimientos de ciertos sectores y a garantizar pagos a acreedores internacionales que lo único que les interesa es recuperar sus recursos, así se destruye el país. Es decir, se genera una segunda contradicción. ¿Por qué? Porque la recuperación de recursos de parte de los acreedores en términos razonables se lo lograría con un país que se desarrolla económicamente y que crece, no con un país que se contrae y cuya economía va a colapsar. Es decir, viene a ser más bien una lógica de agarre lo que pueda desde los acreedores internacionales y desde los propios organismos internacionales. Ahora, doctor, también se ha dicho que una de las soluciones para poder ahorrar era acabar con el Estado obeso. Hemos visto un montón de despidos y sin embargo no hemos visto tampoco ese ahorro. Bueno, es otra vez un elemento totalmente discursivo y falso, Estado obeso. Los economistas serios, cuando ponemos adjetivos a las variables, lo hacemos en términos relativos. Yo me pregunto, ¿un Estado obeso comparado con qué otro Estado? Nadie nos indica eso. Y si analizamos cifras solo de América Latina, resulta que en términos del gasto público, en el Ecuador no es muy diferente a muchos de los países de la región. Hay algunos que tienen estados mucho más pesados en términos de los recursos que se destina para su operación, y no se diga con países europeos. Hay algunos países europeos en que el gasto público supera el 50% de su Producto Interno Bruto. Aquí en el Ecuador estamos hablando de niveles de alrededor del 30%, 30-32%, y ahí sí, con las comparaciones, no podríamos decir que es un Estado obeso. Ahora, también tenemos que preguntarnos por qué tiene ese tamaño el Estado y qué es lo que hace el Estado. El Estado cumple una función importantísima en la sociedad, sin entrar en los espacios de la intervención en lo social, que son fundamentales porque se está precautelando derechos humanos de los ecuatorianos con salud, educación y seguridad. Solo pensemos en la inversión pública, porque también se le incluye dentro del concepto de gasto cuando en realidad es inversión. A ver, la construcción y mantenimiento de carreteras, los proyectos hidroeléctricos, la construcción de puertos y aeropuertos, ¿a quién benefician? A la empresa privada, señores. ¿Por qué? Porque la empresa privada va a haber reducido sus costos de transporte, de mantenimiento de vehículos con buenas carreteras. Con energía eléctrica limpia y barata va a haber disminuido sus costos de producción notablemente. Con puertos y aeropuertos tiene los medios para poder traer insumos y enviar su producción final a otros lugares y al exterior en el caso de los exportadores. Entonces, si el Estado ha destinado muchísimos recursos en los últimos años a inversión pública, es para el beneficio de la empresa privada para que produzca más. En el caso del gasto corriente, solo miremos en los presupuestos de 2017 y 2018, presupuestos generales del Estado, que a mí sí me aprobó la Asamblea, no como los dos últimos que entraron por Ministerio de la Ley. En el caso de lo que es nómina del sector público, el 88% fue justamente para pagar sueldos y salarios de ¿quiénes? De médicos, de enfermeras, de salubristas en el sector salud, de los maestros en el sector de la educación, policías y militares en lo que es seguridad y también en justicia. ¿Ya? Y lo mismo para las compras públicas, 84% de las compras públicas fueron precisamente para esos sectores, seguridad, salud, educación y justicia. Entonces, si nos hablan de recortar el tamaño del Estado, ¿ya? ¿Qué significa? Que se va a terminar recortando estos sectores, y eso es lo que estamos viendo en este momento. Hospitales sin médicos, sin abastecimiento adecuado de medicinas y enfrentando una situación de salud pública gravísima que es la expansión del coronavirus en el Ecuador. Por el lado de la inversión pública que estamos viendo, se ha caído
a niveles ínfimos la inversión pública, que no solo genera condiciones productivas para el sector privado, sino que es un motor de la propia economía por el efecto multiplicador, porque esos pagos que hace el Estado hace a entidades privadas que a su vez permiten dinamización del consumo porque pagan sueldos y salarios a sus trabajadores, compran insumos nacionales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Han aplicado el modelo del austericidio, que con la austeridad están generando un suicidio económico del país. Una austeridad que no se ve porque realmente vemos que gastan en otras cosas que a veces son temas sin importancia, ¿no? Como el mismo tema de la telemedicina, que si bien es cierto es un concepto muy bueno para las épocas que estamos viviendo, pero que se debería haber aplicado con toda la infraestructura de una buena política en salud pública, que lo que no tenemos, o también se paga un circo, ¿no? Entonces austeridad, la verdad, es solamente para el discurso. Doctor, hoy se anuncian medidas. ¿Usted qué cree que puede pasar con el golpe que se le va a dar al pueblo ecuatoriano? Bueno, como había indicado, mi preocupación es que toda esta situación sea el pretexto ideal para volver a lo mismo que se intentó con las consecuencias que todos conocemos. Uno, la eliminación de los subsidios a los combustibles. ¿Ya? Y dos, la alternativa que no fue viable en su momento y por lo tanto se optó por la eliminación de los subsidios, que sería la subida del IVA. El IVA. Entonces, ¿qué es lo que va a provocar esto? Simplemente un proceso inflacionario muy fuerte en el Ecuador por ambas vías. Se aplique lo uno o lo otro, o las dos cosas. ¿Qué es lo que va a suceder? Que todos los bienes y servicios se nos van a encarecer a todos los ecuatorianos. ¿Y qué vamos a hacer los ecuatorianos? Vamos a comprar menos. ¿Qué implica comprar menos? Lo que ya estamos mirando este momento. Va a caer la recaudación tributaria, primero por el lado del IVA. ¿Por qué? Menos ventas, así de simple. Entre enero y febrero de 2020, la recaudación del IVA ha estado en un nivel 20% más abajo de lo que fue en los mismos meses en el año 2019. O sea, ya estamos viendo esos efectos. Pero eso nos lleva a otro razonamiento. Si es que se hubiese impulsado producción desde un principio con un programa económico racional, entonces no hubieran caído las ventas, porque en esta dinámica producción-consumo se hubieran logrado mantener ventas y con mayores recaudaciones de impuestos, tanto el IVA como el impuesto a la renta. Si crece el producto, no como el año 2019 cayó el Producto Interno Bruto, se recaudaba más IVA y más impuesto a la renta. Y con ello la dependencia de la caja fiscal en el petróleo hubiera sido menor. Y con una dependencia menor, este golpe que recibimos por la caída de los precios del petróleo hubiera sido también menor. ¿Qué hicieron? Exactamente al revés. Al desincentivar producción y consumo, tuvimos una caída del Producto Interno Bruto de, según algunas cifras, Fondo Monetario menos 0,5%, Banco Central del Ecuador estimado menos 0,2%. ¿Qué hemos logrado? Que los ingresos petroleros ahora sean más importantes que lo que eran antes, porque cayó la recaudación del IVA primero, y luego vamos a ver en abril cómo cae la recaudación del impuesto a la renta del año 2019. Entonces ahora somos todavía más dependientes de los ingresos petroleros y encima a nivel internacional se va al suelo esos ingresos. Y con este esquema de medidas para cumplir con el Fondo Monetario Internacional, a ver si nos desembolsan lo que correspondía al mes de marzo, es decir, si cumplen con la tarea, lo que se haría es profundizar todavía más este problema, porque al reducirse ventas por el efecto inflacionario, se reduciría todavía más la recaudación del impuesto al valor agregado principalmente. Es decir, lo que terminarían haciendo este tipo de medidas es hundirle más a la economía. Y dudo mucho que se apliquen medidas de contención de la salida de divisas, como es lo que ya se planteó a inicios del gobierno, de subir aranceles a 375 partidas, porque ya se veía la necesidad de sostener divisas en la economía, que ahora se vuelve fundamental porque ya no están entrando por exportaciones petroleras. Doctor, y hay otra cosa, este escenario de
la baja del petróleo y que no va a haber el desembolso del dinero del FMI, le abre la puerta grande al gobierno para deshacerse de muchas empresas públicas. En este caso, campos petroleros, hidroeléctricas, posiblemente también anuncien eso el día de hoy, que se van a vender algunas de esas empresas, ¿no? Y de esos bienes. Efectivamente, esto entraría asimismo dentro de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional de lo que se ha llamado la monetización, que no es sino la venta de activos del Estado, que en la coyuntura actual es el peor de los momentos para la venta o privatización de empresas públicas. ¿Por qué razón? Justamente el riesgo país tan alto implica que al Ecuador se le están asignando tasas de interés elevadísimas si es que accede a financiamiento. Y esas mismas tasas de interés se utilizan para los cálculos del valor presente, es decir, del precio al que se van a vender las empresas que se van a privatizar. Entonces, el valor presente viene a ser mucho más bajo cuando las tasas de interés que se aplican son más altas, es decir, los precios a los que terminaríamos vendiendo serían mucho más bajos que en una situación en la que el riesgo país esté más bajo. ¿Eso qué significa? Que si es que se opta por ese mecanismo, lo que se obtendrá es dinero de bolsillo para salir de este mal rato a costa de haber feriado de todos los ecuatorianos. Y en año electoral, peor todavía. Y en año electoral, peor, que justamente se generan incentivos para posicionar determinadas candidaturas y eso implica necesidades de recursos que se van en un gasto público totalmente improductivo cuando esa intención viene desde el gobierno de promocionar candidaturas. Si tuviéramos un gobierno responsable, doctor, y permítame hacer una consulta así, ¿podría haberse tomado las medidas, si fuera, un gobierno que piense en el pueblo, de tratar de cuidar la producción nacional, en este caso poniendo salvaguardas, tratar de que los bancos, por ejemplo, bajen las tasas de interés para que puedan dinamizar la economía con préstamos a emprendimientos y todo lo demás? ¿Por qué no se toman esas medidas? Justamente porque hay presiones políticas muy fuertes desde los grupos interesados que cuando las medidas benefician a la mayoría de los ecuatorianos inciden negativamente en sus propios intereses económicos. Y esa fue la razón por la cual yo salí del Ministerio de Economía y Finanzas, porque yo ya propuse lo que se tenía que hacer y no se dio paso justamente por eso. Y voy a comentar qué es lo que ya se propuso hace 2 años. 1, cambiar las reglas del crédito tributario. ¿Qué es el crédito tributario? Es que a través de las facturas que tienen las empresas hacen deducciones del pago de sus impuestos. Uh-huh. ¿Qué es lo que estaba sucediendo y que ahora sucede más todavía? Que con las reglas actuales hay espacios grandísimos para deducción con facturas falsas, ¿ya? En 2018 sabíamos que la defraudación fiscal por facturas falsas bordeaba los $2,000 millones. Ahora conozco que esa cifra alcanzó los $3,000 millones. Pero no hubo un interés político de ciertos sectores del propio gobierno para que demos paso a modificaciones en las reglas del crédito tributario y se ha seguido defraudando por ese lado al fisco. Estoy hablando de cantidades impresionantes que hubieran podido solucionar el problema fiscal del país. 2, las salvaguardias ya no podíamos aplicar, pero era evidente que necesitábamos contener la salida de divisas de la economía ecuatoriana. ¿Cómo? Con el incremento de aranceles a 375 partidas. Hicieron todos los cálculos correspondientes. No íbamos a tener ninguna retaliación a nivel internacional porque estábamos dentro de lo que se llaman los techos consolidados de la Organización Mundial de Comercio y no estábamos afectando para nada la importación de insumos ni de bienes de capital para la producción local. Se afectaban a mercancías que no son esenciales para la economía. Eso nada más le hubiera generado en términos de recaudación arancelaria al fisco $400 millones al año y una contención de salida de divisas de $800
millones. Eso significa que de haberse aplicado en su momento, hace 2 años, esas medidas, la caja fiscal hubiera dispuesto este momento de 800 millones de dólares adicionales y las reservas internacionales del Banco Central del Ecuador hubieran estado en un nivel de 1.600 millones más arriba de lo que están en este momento. Tercera medida de la que ya se conversó. Hay que impulsar producción desde el consumo, porque aquí los empresarios también tienen una visión totalmente errada. Ellos dicen que son los que crean empleo. No, señores, no han oído la máxima que el cliente tiene la razón. ¿Qué significa eso? Que si no tienen clientes, si no tienen quien les compre lo que ustedes producen, no van a poder generar un centavo y peor van a poder generar empleo. El empleo se genera desde la demanda que promueve que las empresas produzcan más y por tanto tengan que contratar más trabajadores. Entonces, desde esa lógica perversa, desde las empresas, se ha manejado todo un esquema económico procurando favorecer la producción sin tomar en cuenta al consumidor. Y ahí tenemos errores gravísimos que también están pesando en la caja fiscal. Toda esta eliminación del impuesto a la renta a las nuevas inversiones. En este momento tenemos inversiones mineras que se están instalando en el país y no están pagando un centavo de impuesto a la renta, que hubiera sido muy útil en este momento. Por supuesto. Y volviendo al tema del consumo, ¿qué se planteó en su momento? Un IVA diferenciado. ¿Para qué? Para abaratar el consumo de aquella producción que tiene componente nacional, es decir, que insume productos nacionales y que genera empleo, pero en cambio encarecer aquellas mercancías que principalmente son importadas. Entonces no se afectaba la recaudación total del IVA, pero se motivaba un mayor consumo de lo nacional. Y asimismo, un impuesto a la renta diferenciado para las sociedades, es decir, para las empresas. Ahora está en el 25% por la ley de reactivación económica aprobada bajo mi gestión en el año 2017, pero ese impuesto podría ser progresivo para las empresas, es decir, aquellas que tengan utilidades pequeñitas, ¿ya?, frente a su patrimonio, hasta podrían no pagar impuestos. ¿Quiénes? Las micro, pequeñas y hasta medianas empresas que por A o B no les ha ido muy bien. Pero ¿qué pasa con las empresas que tienen utilidades extraordinarias en relación a su patrimonio? Los bancos, por ejemplo. Récord en la historia republicana del Ecuador, las utilidades en el año 2019, con un capital que es bastante reducido frente a otro tipo de empresas porque los bancos trabajan con plata ajena. Ajá. Esos deberían pagar una tasa de impuesto a la renta más alta que quienes tienen utilidades más pequeñas en relación a su patrimonio. Y eso que generaría mayor recaudación y ahí sí una condición de justicia en términos de progresividad de impuestos. Otro impuesto a los activos. Hay personas que incluso hacen gala de eso, altos ejecutivos que no pagan impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque acuden a mecanismos de elusión tributaria, pero tienen propiedades y bienes millonarios aquí en el país y se podría establecer un impuesto a los activos y compararle con el impuesto a la renta. El que sea mayor es el que se paga. Si una persona, como cualquiera de nosotros profesionales, evidentemente tenemos que pagar impuesto a la renta frente a nuestros activos, ese impuesto a la renta es mayor, pagamos el impuesto a la renta. Y quienes no declaran nada, pero tienen activos importantísimos, tenían que pagar un impuesto sobre los activos. Es decir, hay muchos mecanismos que no afectan al bolsillo popular, más bien al contrario, promueven el consumo, pero generan mayor recaudación, haciendo que el que realmente tiene más recursos más pague. ¿Qué es lo que han hecho? Al revés, remisión tributaria, señores. ¿Qué hizo el país en agosto de 2018? Renunció a 4.600 millones de ingresos por impuestos no pagados y por multas de intereses sobre esos impuestos, y con este mecanismo de esos 4.600 recuperó apenas 1.400, pero de esos 1.400 aproximadamente 800 fue simplemente un cuadre de cuentas con grandes empresas petroleras, es decir, fue un neteo que no significó un ingreso líquido de recursos. ¿Qué quiere decir eso? Que de los 4.600, a lo mucho, el fisco recibió 600 millones de dólares
líquidos. Ahí está el hueco, señores, que nos está afectando este momento y por el cual quizás nos van a meter la mano en el bolsillo. Doctor, más claro no podría haber estado su explicación, pero ahora se habló también de la famosa inversión. Y ahora, después de que nos ofrecieron ni sé cuántos, 2.000 millones, algo así, de inversión extranjera, y no ha llegado absolutamente nada, creo que ha llegado 80 millones, que no ha llegado nada más. Se está pensando en reactivar los TBIs. ¿Usted qué piensa sobre este tema, doctor? Bueno, aquí ya no es tanto una contradicción que parecería, sino que es parte de este modelo al que nos están llevando, es decir, darle todas las ventajas al capitalista, en este caso al capitalista extranjero, para seguir expoliando los recursos de nuestro país. El tema de la inversión extranjera directa se ha vuelto un lugar común y en definitiva viene a ser un medio propagandístico de algo que no es real. Toda inversión extranjera, local, la que sea, siempre saca más plata de la que pone. Eso es una regla, si no, no se invierte. Entonces, en términos financieros, en una economía dolarizada, cualquier inversión extranjera directa en el largo plazo le va a sacar más plata de la que pone. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué nos dice? Que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si eso sucede para todo tipo de inversión extranjera, ¿cuál es la que nos puede convenir? Entonces, ahí viene un segundo nivel de análisis. La que puede ser conveniente para un país es aquella inversión que sacándole más de lo que le pone en términos financieros, pero al operar en el país genera dinámicas económicas locales. Por ejemplo, aquí tenemos una transnacional que se dedica a la producción de alimentos elaborados. Tiene aquí sus plantas que producen, por ejemplo, esa leche en los cartones Tetra Brick, produce estos chocolates en polvo, etc. Entonces pensemos en los cartones de leche en Tetra Brick. Muy bien, esta inversión extranjera que se asienta en el Ecuador para producir va a demandar insumos nacionales. Entonces está generándoles un negocio, una actividad económica a los productores de leche en la región donde están asentadas sus plantas. Para el chocolate en polvo está comprando cacao ecuatoriano. Como le pone azúcar, está comprando azúcar a los ingenios ecuatorianos. Entonces genera un efecto multiplicador que ese sí es positivo. Pero ¿qué pasa con otro tipo de inversiones que nos venden como gran cosa? ¿Qué pasa con las extractivistas, petróleo y minería? Que sí son importantes, sí son bien manejadas. Pero en definitiva, hasta nos pintan unas cifras X de inversión extranjera, pero en esas cifras están incluidas toda la maquinaria y equipo que traen de fuera. No es que están poniendo plata acá, es la maquinaria y equipo que están valorando. ¿Y qué es lo que hacen? Extraen el mineral o extraen el petróleo, lo mandan al exterior, pero ¿qué negocios internos han generado? ¿Qué actividades productivas complementarias internas han generado en el país? Cero. Entonces ahí también hay diferencias entre la inversión que es adecuada y la que no. Y por último, ¿a dónde va la inversión extranjera? Donde las economías están floreciendo. ¿Por qué? Porque ahí tienen demanda y hay consumo y van a vender lo que produzcan, pues. Pero una economía que presenta las cifras que presenta ahora el Ecuador, ¿qué inversión extranjera va a atraer? Pero por el otro lado, por si acaso ven alguna inversión, si es que hay alguna discrepancia con el Estado, estarían estos TBIs, tratados bilaterales de inversiones, para que nos pongan demandas en cortes internacionales y el Ecuador termine pagándoles por los supuestos daños y perjuicios que se les ocasionaría al ponerles dentro de esquemas legales ecuatorianos que según ellos estarían afectando sus utilidades. Y afectando sus posibles ganancias, como ellos dicen, ¿no? Doctor, otra cosa que quería preguntarle es, ¿cómo así el FMI nos frena el pago? Porque de lo que me acuerdo yo, el FMI cuando nos veía que estábamos más fregados, nos metía otro préstamo encima y nos seguía endeudando. Pero ahora parece que ha tomado esta decisión de parar esto porque, según dicen, no se ha cumplido con muchos de los acuerdos. Ahora, ¿no veremos hoy una decisión al apuro, por ejemplo, el tomar decisiones por decreto para poder cumplir con estos acuerdos
y que desembolsen el dinero. ¿Por qué? Le divido la pregunta. ¿Por qué el FMI toma la decisión esta de no dar cuando siempre ha sido como es como la llave abierta de seguir dando y seguir endeudando, y si habría la posibilidad de que tome una decisión el presidente de hacerlo todo por decreto? Bueno, aquí vamos a ver desde dos lados. Primero, desde el FMI, que está enfrentando un dilema. Primero, esta institución también baila al son que le toque cada país. Yo estuve sentado con los mismos funcionarios del FMI hace 2 años, cuando aplaudían la rápida recuperación de la economía ecuatoriana y manifestaban claramente que ellos no iban a tener ninguna injerencia en el manejo de la economía del país. Pero el momento en que las autoridades se inclinan y se arrodillan frente a este organismo, ahí sí no hay problema, el organismo establece sus condiciones y prácticamente es el que dirige el manejo de la economía en el país. Pero ¿cuál es el dilema? Este dilema está dado justamente por la experiencia del Fondo Monetario con la Argentina. Ya. La economía argentina destrozada, y justamente en el riesgo de país tan alto estamos compitiendo con ese país y con Venezuela ahora. Destrozada, todos sabemos, en el gobierno de Macri las políticas del Fondo Monetario Internacional le desbarataron. Pero la Argentina contrató un crédito de 50.000 millones de dólares que a la final fue desembolsado casi en su totalidad, ¿ya?, por un interés político del Fondo Monetario Internacional de que se reelija el expresidente Macri. Entonces, ¿qué pasó? No fueron suficientes esos recursos por ciertas características de esa economía, es decir, esos recursos terminaron en manos privadas y otra vez terminaron saliendo de la Argentina a cuentas de particulares. Y la economía argentina se hundió, y con la nueva administración es claro que ese país no está en capacidad de pagar ese crédito en las condiciones originales. Entonces, Fondo Monetario Internacional perdió, entre comillas, 50.000 millones de dólares, destrozó su modelo, una economía. Entonces eso políticamente a nivel internacional le pone una situación delicada a este organismo. Entonces, el organismo no puede quedar mal con el Ecuador desde esa debilidad política en términos de que el Fondo Monetario le retire formalmente su apoyo. Entonces el Fondo Monetario va a tener flexibilidad en términos de hacerse de la vista gorda frente al incumplimiento de ciertas metas que de paso son absurdas, porque esta gente, el Fondo Monetario, y me consta luego de muchos años de haber trabajado directamente con ellos, de que no entienden cómo opera la economía dolarizada ecuatoriana, que es única en el mundo. Entonces esta gente no puede quitarle el apoyo. Se hacen de la vista gorda en términos de esa flexibilidad frente al incumplimiento, pero tampoco están dispuestos a seguir desembolsando recursos por el riesgo de que la economía ecuatoriana también se vaya al fondo del abismo, que ya está en ese camino, y después no pueda devolverle los recursos. Entonces están en una situación en la que están buscando ganar tiempo a ver cómo salen de este dilema. Pero ¿qué es lo que pasa del lado ecuatoriano? Ojo. Los meses de fin de trimestre, marzo, junio, septiembre y diciembre, generan una presión mayor sobre la caja fiscal, porque en estos meses es cuando se paga intereses y capital de los compromisos internacionales. Eso quiere decir que el gobierno necesita más o menos el doble de los recursos que necesita en un mes normal para cumplir todos los pagos internos y externos. Entonces, dentro del cronograma de desembolsos del Fondo Monetario Internacional, se esperaba que en el mes de marzo entren 348 millones de dólares a la caja fiscal, y con eso se podría tener algo más para poder pagar todos estos compromisos. Entonces, hay un apuro, hay una presión tremenda sobre las autoridades del país, porque ya no van a tener esta plata y tienen que pagar las amortizaciones que corresponden al mes de marzo de los compromisos internacionales, y por el otro lado tienen que pagar sueldos y salarios, tienen que pagar a proveedores, que hay atrasos enormes, tienen que pagar a los GATS, devoluciones de IVA, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es uno de los elementos por los cuales también sube el riesgo país, porque con esas presiones, teniendo que pagar justo este mismo mes los compromisos internacionales, la probabilidad de entrar en default se vuelve tremendamente elevada. Tenemos que volver al modelo económico por el que se votó, pues, doctor, pero al parecer se tomó el plan de gobierno del
candidato perdedor y estas son las consecuencias. Esas son las consecuencias y muchos economistas profesionales, y aquí sin importar de qué tendencia ideológica provengan, porque aquí hay que ser muy respetuoso y hay economistas que pueden pensar muy diferente que lo que uno piensa, pero realmente ellos están preocupados por el país y sus esfuerzos están orientados por el bien de los ecuatorianos. Con esos hay también muchísimas coincidencias y estuvieron advirtiendo, esto no es una cuestión de simples opiniones, la economía es una disciplina que se basa en elementos científicos y se puede prever las posibles consecuencias de determinados manejos, y esas consecuencias dependen justamente de qué es lo que se hace o qué es lo que no se hace. Entonces, esto de echar culpas a otros gobiernos, de decir que son temas que fuera del alcance del país, casi que provocados por extraterrestres, eso es una falsedad total. Los resultados de la economía ecuatoriana en este momento son producto de las acciones que se han tomado en los meses y años inmediatamente anteriores. Y eso es lo que ya se advirtió en su momento, de que íbamos a terminar mal. En algún momento, cuando ya en el gabinete yo planteaba qué es lo que hay que hacer, y había ciertos sectores que ya proponían lo que realmente se está haciendo en este momento, alguien me dijo que yo presentaba escenarios catastróficos cuando yo decía que al tomar este camino por el que estamos ahora íbamos a terminar mal. Yo decía, no es que son escenarios catastróficos, es una cuestión de opinión. Hemos estudiado muchos años, hemos trabajado muchos años en esto y sabemos a dónde vamos a parar si es que no se hacen las cosas bien hechas. Aquí están ya los resultados. Ahí estamos los resultados viviendo. Doctor, y para ir finalizando solamente esta duda que me llega por medio de los amigos que nos están escuchando. Dice, ¿estuvo bien el presupuestar el precio del barril de petróleo a $50? Ya. A ver, cuando se presupuesta, se hace el presupuesto general del Estado y se establecen los ingresos petroleros. Es un ejercicio de proyección respecto al cual se deben considerar muchas variables, pero fundamentalmente se tiene que establecer un colchón. Puedo comentar cuando yo estuve a cargo de 2 presupuestos generales del Estado aprobados por la Asamblea Nacional, 2017 y 2018. En ese momento nosotros presupuestamos a $42 aproximadamente el barril del petróleo, cuando este estaba ya por encima de los $50, justamente para poder tener un colchón que nos permita afrontar una eventual reducción, que en ese caso de unos $8 a $10 significaba una reducción hasta de un 20% del precio al que se estaba vendiendo en ese momento. Pero de todas formas es un ejercicio imperfecto, en el sentido de que no se puede prever situaciones puntuales como la actual en que la caída puede ser todavía mayor. Pero el problema en el presupuesto actual es que no se dejó casi margen o colchón frente a los precios que estaban vigentes cuando se elaboró el presupuesto del año 2020, es decir, apenas por debajo de lo que el Ecuador estaba vendiendo en su momento el petróleo y cuando se elaboró el presupuesto. Entonces, claro, con un colchón más chico, ya se va a agotar más rápido y después el hueco va a ser mayor. Y eso es lo que está sucediendo en este momento. Y es lo que nos va a afectar, doctor, para que tomen las medidas que supuestamente ya el día de hoy nos anuncia el gobierno nacional. Queremos agradecerle, doctor, siempre usted es bienvenido a Hoja de Ruta, siempre es bueno también escuchar su criterio en materia económica, que es lo que usted sabe. Así que le agradezco muchísimo y nuevamente la invitación abierta para que nos acompañe en próximas emisiones. No, muchísimas gracias también y estoy a las órdenes. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado. Hemos tenido una audiencia bastante numerosa. Lo que nosotros hacemos es darles los insumos a ustedes para el debate político y a esperar las medidas que hoy ha anunciado el gobierno nacional. Mientras tanto, discutamos lo que acabamos de escuchar. Hasta pronto.